impactantes del Antiguo Testamento es la escena donde Dios le pide a Abraham que sacrifique o que ofrezca en holocausto a su hijo Isaac. Más de 30 años habían transcurrido desde que Dios le dio la promesa a Abraham de que si obedecía su voz y salía de su tierra y su parentela, haría a través de él una gran bendición a todas las naciones de la tierra por su simiente, es decir, por su descendencia. Abraham y su esposa no podían tener hijos porque su esposa era estéril. Y además de eso, ambos eran ya ancianos. Ya Abraham tenía 100 años cuando tenía a su precioso hijo prometido. Pero Dios le pide que lo ofrezca como holocausto. Y la pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿dónde estaba el corazón de Abraham? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Estaba en su hijo, en lo que tal vez iba a perder? ¿O estaba en Dios? Nos encontramos en una cuarta sección del Sermón del Monte. Para los que de pronto no están familiarizados, el Sermón del Monte se le llama así por ser un gran discurso de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, precisamente en un monte allí en Israel, en Palestina, y se concentra en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Y ya hemos visto 3 secciones anteriores. La primera son las bienaventuranzas, entre los versículos 1 al 12. Usted puede observar allí las bienaventuranzas, que son las características de los ciudadanos del reino de los cielos. El Señor Jesucristo está enseñando cuáles son las características de aquellas personas que son llamadas o consideradas bienaventuradas. Desde la pobreza en espíritu hasta ser pacifistas o ser incluso vituperiados o insultados por causa de Cristo. Los ciudadanos del reino de los cielos son bienaventurados, son doblemente bendecidos. Una segunda sección trata acerca de la ley y la justicia del reino de los cielos. ¿Cuál es la ley que opera en el reino de los cielos? ¿Cuál es la justicia? Y eso lo observamos en el capítulo 5, entre los versículos 17 en adelante hasta el capítulo 6, es decir, versículo 48 del capítulo 5. Pero la tercera sección ha tratado acerca de la vida piadosa y la adoración a Dios. El Señor Jesucristo nos ha explicado 3 actos de adoración que eran preeminentes en el tiempo del primer siglo, pero que siguen siendo preeminentes para la vida del cristiano, del que cree en Cristo. Y son la oración, las obras de misericordia o la limosna, como lo llama allí el Señor Jesucristo, y también el ayuno. Pero el Señor Jesucristo ha exhortado que en el reino de los cielos estos actos de adoración se hacen sin hipocresía, se hacen con sinceridad. Es mejor que lo hagas en lo secreto, no buscando el aplauso de las personas, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ya hemos visto entonces 3 secciones, por decirlo así. Estas secciones son obviamente puestas por criterio de este servidor, de este predicador, pero ahora consideramos una cuarta sección, una cuarta temática del Sermón del Monte. Y aquí el Señor Jesucristo nos va a mostrar que los ciudadanos del reino de los cielos, los cristianos, no tienen su corazón en este mundo, sino que sus deseos, su prioridad, sus sueños están ¿dónde? En el cielo. Y aquí el Señor Jesucristo, a partir del versículo 19 y hasta el versículo 34, nos va a enseñar que nosotros como cristianos debemos de tener una prioridad. Una prioridad. Vaya al versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad del ciudadano del reino de los cielos, del que cree en Cristo. Su prioridad es esta, su meta de vida, su sueño, su anhelo. Esto es lo que hacen los bienaventurados en esta tierra. Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Por una razón, el reino, por la gracia de Dios, le
pertenece a ellos. Es de ellos. Así que los ciudadanos del reino de los cielos, los cristianos, se sujetan a la ley del reino de los cielos, buscan vivir la piedad del reino de los cielos y adorar al Rey del reino de los cielos. Buscan el reino de los cielos toda su vida en esta tierra. Esa es su misión. La misión del cristiano es esa. Se concentra en buscar el reino de los cielos. Miren, hay grandes problemas existenciales en nuestra época. Hasta los jóvenes piensan cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué vine a esta tierra? Y sufren grandes crisis existenciales. No saben para qué vinieron a esta tierra. No le encuentran sentido, no le encuentran propósito, y menos cuando han perdido aquello que pensaban que era lo que le daba sentido a su vida. El cristiano no sufre de crisis existenciales. El cristiano sabe a qué ha venido a esta tierra. Vino a buscar el reino de Dios y su justicia. Así que ese es su reto diario, ese es su desafío diario. Cada vez que se levanta, lo que piensa es: ¿cómo hoy voy a buscar el reino de Dios? ¿Cómo hoy seré más un ciudadano del reino de Dios? Y se esfuerza por eso. Así que el Señor Jesucristo nos va a instar entonces a buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es el texto clave de toda esta sección. Ese es el texto clave. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, grábense este texto. Incluso si usted no es creyente, si usted no cree en Cristo, si usted no sabe a qué vino a la iglesia, grábese este texto por amor a su alma. Y el Espíritu Santo en su gracia se lo va a recordar en el momento en que usted lo necesita. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Grábense Mateo 6:33. Mateo 6:33. Pero el Señor Jesucristo nos va entonces a indicar cómo cumplir con esa misión. ¿Cómo vamos a cumplir esa misión? Y por eso llegamos a los versículos 19 al 21, y este es el primer paso. El primer paso es acumular tesoros en el cielo. Ese es el primer paso. Así que el Señor Jesucristo en este fragmento de su discurso nos va a exhortar, nos va a invitar, nos va a ordenar a que nos esforcemos por acumular tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Y al final va a dejar una conclusión que es sublime para toda la historia. Esto es una gran verdad. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Una buena pregunta que hoy tendrá su mente y su alma, y que yo deseo que usted se responda, es: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En esta tierra o en el cielo? Así que hoy iniciaremos entonces una nueva sección, la cual he titulado La búsqueda esencial de la vida. La búsqueda esencial de la vida. Ese es el título de lo que veremos en los versículos 19 al 34. Pero hoy veremos entonces el primer paso para la búsqueda esencial de la vida, de lo que más importa en la vida, y es acumular tesoros en los cielos. Hoy veremos acumular tesoros en los cielos. Empecemos pues, y dice el Señor Jesucristo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Bueno, aquí el verbo clave es hacer. No os hagáis. Y aquí lo que se está refiriendo, como traducen otras versiones, es: no acumuléis, no amaséis, no amontonen, no guarden. Aquí lo que se está refiriendo es esa acción donde yo guardo, yo preservo, yo almaceno, yo protejo algo que tal vez he producido, he creado, he recibido o he obtenido por cualquier otro medio. La intención de lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que hay personas que acumulan, personas que guardan, que atesoran, que preservan algo que ellos no quieren ni que se dañe ni que se pierda. Lo consideran algo muy valioso, algo vital
vital. El acumulador considera que lo que acumula es algo importante para él. Y por eso lo guarda. Y hace todo su esfuerzo por cuidarlo. Porque no se dañe o porque nadie se lo lleve o de alguna manera se pierda. Ahora, el Señor Jesucristo está diciendo entonces, no acumuléis tesoros. Y aquí la palabra tesoros obviamente es importante. ¿A qué se está refiriendo el Señor que no debemos acumular? ¿Qué significa la palabra tesoros? Bueno, usted lo puede traducir entre comillas como riquezas. Como riquezas. Estamos hablando de algo que tiene un gran precio, que es algo valioso, algo que consideramos de verdad muy valioso para nosotros. No es algo que podríamos desechar, es algo que consideramos importante para nosotros. Pero el Señor Jesucristo le agrega otro adjetivo. Son tesoros ¿en dónde? En la tierra, este mundo. Podríamos llamarlos entonces tesoros terrenales. Tesoros terrenales. Así que el primer punto que el Señor Jesucristo nos refiere es a tesoros terrenales. Nos va a explicar qué son tesoros terrenales. Ahora, algunos interpretan entonces que los tesoros en la tierra se refieren solo a riqueza, hablando en manera monetaria o dinero. Tal vez a oro, a plata o lo que nosotros manejamos, papel, moneda, billetes. Cualquier cosa con la cual yo pueda hacer una transacción, la cual yo pueda comprar. Tal vez se refiere también, dicen ellos, a casas, vestidos, carros, un significado financiero. No obstante, a la luz de lo que yo observo en la Escritura, lo cual es lo que estudio en el texto, yo me atrevo a decir, como otros autores o como otros estudiosos, de que aquí el Señor Jesucristo no está hablando solamente de dinero, sino que cuando se refiere a tesoros terrenales se refiere a cosas que son tangibles e intangibles, cosas que podemos tocar o no podemos tocar, algo que abarca todo lo de este mundo que nosotros consideramos como valioso. Y mi razón es porque la palabra riquezas o tesoros, se distingue de la palabra riquezas en el versículo 24. Cuando usted va al versículo 24, usted observa allí la palabra riquezas. Pero esta palabra tiene un significado diferente y traduce en una expresión hebrea como mamón, que a lo que se refiere es al dinero específicamente. Así que, si observamos, hay una distinción. Riquezas en general, allí en el versículo 19, y riquezas en específico al dinero en el versículo 24. Ahora, pastor, ¿y usted para qué hace esa diferencia? Por una razón. Hay personas que tal vez no consideran que el dinero sea algo precioso para su vida. Aunque no lo creamos, sí, hay personas en este mundo que consideran que las posesiones materiales no son su prioridad. ¿Qué cosas más importantes en la vida? Como dice un comercial, hay cosas que el dinero no puede comprar. Así que estas personas dicen, lo mío, lo más importante es aquello que el dinero no compra. Yo no necesito dinero, pues yo no necesito de ello. Eso es simplemente algo accesorio para mí. Ellos consideran otros tesoros terrenales. Tal vez la fama, el reconocimiento, tal vez el trabajo. Hay personas que no trabajan por el dinero, sino porque de verdad idolatran el hecho de trabajar. La familia. Hay personas que idolatran, a propósito del día de hoy, a su propia madre más que cualquier otra cosa en este mundo. Por algo se ha hecho muy popular aquel adagio, Dios y madre, cuando en realidad, en la práctica, lo que hacen es vivir como madre y si acaso después Dios. Hay madres y hay padres que idolatran a sus hijos. Su prioridad en este mundo son sus hijos. Se les puede acabar cualquier otra cosa, pero que sus hijos nada les falte y que jamás ellos lleguen a faltar. Otras cosas parecen ser muy irrisorias, pero que es una realidad, mis hermanos, en esta sociedad. Hay personas que consideran más importante que el dinero a sus mascotas o a un equipo de fútbol. Hay personas que estarían dispuestas a morir por una bandera de un equipo de fútbol. Eso es su tesoro terrenal. Y esos tesoros pueden ser
cosas que consideramos buenas o cosas que consideramos nocivas, pero son de este mundo, incluso hasta las cosas más piadosas. Miren, uno como pastor puede idolatrar ser pastor, considerar que si uno no es pastor, que si las personas no me ven como pastor, que si yo no predico, entonces yo ya perdí el sentido de mi vida. La verdad es que lo más bienaventurado para cualquier cristiano, incluyendo ser pastor, es que su nombre está escrito en los cielos. Eso es lo que verdaderamente debe producir gozo. Por eso Richard Baxter le habla a los pastores reformados y les dice: primero asegúrate de ser cristiano. No vaya a ser que siendo un gran predicador o un gran pastor, ni siquiera seas del reino de los cielos. Así que podemos tener tesoros diferentes. Tesoros en este mundo diferentes a lo que podamos palpar. Y la Biblia misma nos muestra que muchos hombres santos, personas santas, caminaron en este mundo y fueron probados a ver si su corazón estaba puesto en los tesoros de esta tierra. Ya lo dijimos, por ejemplo, con Abraham. Pero otro ejemplo muy claro es Job. Job fue precisamente probado en su corazón. Le fue quitado todo, hasta su familia. Uno por uno sus hijos murieron. Además de eso, su esposa lo abandonó. Job no solamente le fue quitada la riqueza material, su dinero, sino también toda su familia. Todo lo que tenía en este mundo le fue quitado. Hasta sus amigos le fueron quitados. Pero dice Job algo que fue guiado por el Espíritu Santo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Estos hombres, la Biblia los muestra que tenían un tesoro más allá de lo de esta tierra. Así que el Señor Jesucristo está diciendo: no acumuléis tesoros terrenales, sea dinero o cualquier otra cosa que usted considere importantísimo para su vida. Ahora, la razón donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y aquí lo que nos muestra el Señor Jesucristo es que los tesoros terrenales son temporales. Son temporales, son efímeros, se van. El Señor nos advierte algo que todos sabemos por sentido común, sea usted cristiano o no. Todos sabemos que lo de este mundo es perecedero para nosotros. Uno dice: soy dueño de algo, hasta que se muere. Eso lo sabemos todos. Hasta el más grande de los magnates puede ser dueño de medio país, pero eso será tu propiedad hasta que mueras. De alguna u otra manera se va a perder, de alguna u otra manera se va a terminar. No quiero sonar catastrófico, pero la misma Biblia nos enseña, y la misma naturaleza de las cosas nos enseña: en este mundo no va en crecimiento de existencia. No en vano el hombre está muy apurado por salir de esta tierra y de este planeta, buscando a ver otro lugar donde tal vez pueda tener existencia, porque quizás este mundo va en declive. Llámelo usted calentamiento global, llámelo usted de cualquier otra naturaleza. Este mundo nos enseña que las cosas aquí van acabándose. Así que el Señor Jesucristo nos muestra algo que es muy normal: la polilla o la carcoma. Se refiere a ese insecto que no podemos ver normalmente a primera vista, que daña tejidos y alimentos. Así que la polilla es algo que se va entrando en los tejidos, como los vestidos caros, se lo va comiendo. También tenemos, por ejemplo, ese escarabajo que es conocido también como polilla. Es un escarabajo pequeñito y usted puede ver este hermoso mueble de madera, pero él va creando algunos túneles internos, y cuando usted se da cuenta, lo que parece algo muy fuerte resulta ser ya todo destruido. Algo muy interesante, ¿no? No te das cuenta que se ha perdido, sino cuando ya en realidad se perdió. También tenemos otra cosa, y es el orín, o también conocido como el óxido, como el herrumbe, y aquí lo que se refiere es al moho. Ustedes han visto que por causa del ambiente, la humedad, muchas cosas se corroen, empiezan a oxidarse los metales.
empiezan a tener precisamente deterioro porque son expuestos a un ambiente muy húmedo. Cuando usted trata de guardar algo y usted lo guarda en un rincón allí en lo profundo para que nadie se lo robe o para que a usted no se le pierda, resulta que usted lo está cuidando del ladrón, pero no de la polilla, ni tampoco del moho, ni del deterioro normal que podría darse. Incluso hasta los metales más preciosos como el oro y la plata, tal vez no se corroan, pero sí pierden su brillo y sus características ante ciertas sustancias químicas. Lo que el Señor está diciendo es, lo material aquí, alimentos, vestidos, madera, metálico, todo está expuesto ¿a qué? A corroerse, a acabarse, a podrirse. Eso es lo que dice Santiago en el capítulo 5. Versículo 2, él le dice a los ricos, ya vuestras riquezas están podridas. Esos bienes materiales se van perdiendo, son temporales. Pero por otro lado, tal vez usted dirá, bueno, el oro yo lo cuido, yo le hago mantenimiento, yo las cosas que tengo, yo soy muy cuidadoso, pastor, y yo las mantengo siempre brillanticas, les hago totalmente limpieza cada tanto, porque yo las cuido, porque en este mundo todo se deteriora. Pero hay otro peligro. Dice el Señor Jesucristo, donde ladrones minan y hurtan, roban. La idea es que tu tesoro puede estar en lo más resguardado posible, pero mientras está en esta tierra, está a tientas de ser robado por alguien. Y es por eso que la palabra minar se refiere a que el ladrón, como un buen topo, abre lo que sea para poder abrir la bóveda o lo que tenga y sacar el dinero. Y ya hemos visto casos de grandes robos millonarios en la historia. Tenemos muchas historias en esta tierra donde se muestra que el ladrón hace todo lo posible, usa toda la tecnología posible para encontrar el tesoro y robar. Obras de arte, dinero, cualquier tipo de bien material puede ser robado. Hasta usted puede ser estafado. De un momento a otro las escrituras no están a nombre suyo, sino a nombre de otro. Y usted ni se dio cuenta. El Señor Jesucristo está diciendo, todo lo de esta tierra es temporal. Por eso en Proverbios, vaya conmigo a Proverbios, capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 4. Mire lo que dice aquí el proverbista. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. Cuando menos piensas, se esfuman. Cuando menos piensan, se pierden. Así que hay una falsa idea de los tesoros terrenales. Los tesoros terrenales van creando en el acumulador de tesoros terrenales una falsa idea de seguridad. Piensa que estás seguro porque tienes 10 casas. Piensas que estás seguro porque tienes 20 carros. Piensas que estás seguro porque la cuenta en tu banco tiene muchos ceros a la derecha. Y todo eso es ilusión. En cualquier momento eso se puede esfumar. Así que las cosas terrenales, si yo pongo mis ojos en ellas, me hacen perder la atención de lo que verdaderamente sí permanece, de lo eterno. Ustedes ven aquella historia en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, esa historia de la parábola, como la llaman, del rico insensato. Un hombre que fue muy prosperado, tuvo una gran bonanza, así que él llega a una gran conclusión. Dice, diré a mi alma, miren la forma en que habla este sujeto, su alma no es sino de quién, de él, no de Dios. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Notan la falsa idea de seguridad? Pastor, es que si yo tengo un buen dinero, si yo trabajo y me esfuerzo y tengo grandes cosas almacenadas, pastor, yo contribuiré al reino, pero reposaré tranquilamente, pastor. Mi hermano o hermana, si estás basando tu seguridad en los bienes materiales, se esfumarán. Se esfumarán. Por eso el Señor Jesucristo dice: no acumulen tesoros en esta tierra. Ese no es el fin. Ese no es el propósito esencial de la vida. Ese no es. Tú no vivirás ni siquiera para siempre, para disfrutar de toda la riqueza que llegues a acumular. Pero aquí es donde tenemos entonces ese afán por acumular, por conservar, y eso nos hace perder lo que verdaderamente es precioso, como el joven rico. El joven rico tenía al más precioso. Como lo dice la Tsunamita en Cantar de los Cantares, hablando de su esposo: su paladar es dulcísimo. Él es todo codiciable. Tenía al frente, a su lado, tenía el más codiciable de todos los hombres, cuyo paladar es dulcísimo, porque las palabras de Cristo son vida eterna. ¿Y saben qué prefirió este joven? Seguir acumulando tesoros en esta tierra. Por eso su seguridad no estaba en el cielo. Su seguridad estaba en los tesoros que había acumulado en esta tierra. Mis queridos amigos, en esta tierra se acabará la fama, el renombre, la vanagloria, la alabanza de los hombres. La recompensa de los hombres solo dura un momento. Es temporal. Por eso el Señor Jesucristo nos invita a la segunda parte, a acumular tesoros en el cielo. Dice: si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Ahora aquí se está refiriendo el Señor Jesucristo: más bien acumulen, más bien guarden, más bien amontonen tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Y aquí la pregunta es: ¿y de qué está hablando el Señor Jesucristo como tesoros en el cielo? ¿De qué está hablando? Y aquí lo que el Señor Jesucristo nos va a mostrar es que los tesoros en el cielo son incomparables. Lo primero que tenemos que entender es eso. Los tesoros celestiales, a diferencia de los terrenales, no tienen comparación. Son inigualables. Y aquí tenemos una parte de misterio, por una razón. Y espero que eso no se lo esté pensando alguien. Pero ninguno de los que estamos aquí hemos visitado el cielo. Eso hace una parte de este término misterioso. No conocemos el cielo. Tenemos luces, gracias a la palabra de Dios, del cielo, pero no conocemos el cielo. Oye, yo espero que ninguno de los que esté aquí me diga: pastor, yo sí fui y volví. No es posible, si no es a través del umbral de la muerte. Ahora, el Señor Jesucristo le está hablando a una audiencia que comprendía eso de alguna manera. Tesoros en el cielo. La audiencia del Señor Jesucristo entiende que hay tesoros que los mismos profetas prometieron en el Antiguo Testamento. Esos tesoros son incomparables de tal manera que los profetas murieron. Escuchen muy bien. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar las historias de cómo hombres y mujeres de Dios, los profetas de Dios, los varones que Dios enviaba para proclamar su palabra, murieron, no de cualquier manera. Hebreos nos dice que ellos fueron apedreados, que ellos fueron encarcelados, que ellos fueron aserrados, torturados, muertos violentamente, anduvieron de aquí para allá como personas errantes, angustiados, maltratados, pobres. Ni siquiera recibieron lo prometido en esta tierra, pero murieron por los tesoros en el cielo. Esta es una cosa que usted debe entender, mi amigo, que no ha creído en Cristo.
Cristo y que tal vez piensa que los cristianos somos unos dementes, que lo que hacemos con la fe es decir, creer en lo que no se puede explicar. Tal vez usted piensa eso. Estoy hablando del que no cree. Voy a decir una cosa, nadie estaría dispuesto a morir por algo que no valga la pena. Si usted quiere saber cuál es la religión de los mártires, el cristianismo. Los apóstoles no murieron porque tenían una loca y falsa idea o una mentira de que iban a recibir algo en el cielo. Murieron porque es una verdad. Son tesoros incomparables. Y lo maravilloso es que Cristo dice, y esto es lo hermoso, que el dueño del cielo, es decir, el Rey, el Padre Celestial, el majestuoso Dios Todopoderoso, concede la bendición de acumular en su santo lugar. ¿No se ha puesto a pensar en esto? Es que no cualquiera puede llegar allá al cielo y decir, vengo a dejar aquí un depósito. Allá hay un dueño del cielo. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo algo hermoso. Tenemos la oportunidad de acumular tesoros en el cielo porque el dueño del cielo lo está concediendo. Está dando ese privilegio. Ahora, Pablo describe el paraíso y el cielo en la primera carta a Corintios, capítulo 12, versículo 4. Se va a encontrar que el apóstol Pablo habla de un hombre de manera hipotética, no hipotética como algo real, pero él no quiere decir quién es. Por supuesto, lo que está diciendo Pablo entre líneas es que es él. Y dice que este hombre fue transportado al cielo y vio cosas inefables, más bien escuchó cosas inefables. Una buena razón para pensar de qué manera o de qué características son los tesoros del cielo es, si Pablo escuchó cosas inefables, ¿qué cosas se verán en el cielo? Ahí es donde les digo que hay algo místico, ¿no? Que hay un misterio más bien. Por eso no les puedo dar una lista de todos los tesoros, aunque ahorita les voy a referir a algunos. Ahora, los tesoros en los cielos o en el cielo no son temporales, sino que son eternos e inagotables. Allí no van a ser destruidos ni dañados. En el cielo nada envejece, nada se destruye. Antes todo es santificado para la eternidad. En la presencia de Dios no hay polilla, no hay podredumbre, no hay destrucción. El oro es purísimo. Usted puede guardar arte, usted puede guardar vestidos, ropa costosa, vehículos en un lugar y con el tiempo, sin el cuidado y el mantenimiento adecuado, usted los va a ver deteriorados o alguien se los va a robar. Pero en el cielo nada de esto ocurre. Por eso acumular tesoros en la tierra es acumular leña para el fuego del castigo cuando venga Cristo a juzgar. El que tiene un afán por acumular, lo único que está haciendo es acumulando leña para el fuego eterno. Porque todo será destruido, pero en el cielo no. Tampoco hay ladrones. En los cielos está la morada segura. Ni el mismo Satanás, que es el más experto de los ladrones, puede siquiera tomar un gramo de oro del cielo. Esa es la bóveda más segura. El banco más seguro está en los cielos. No hay hacker, no hay fraudes, no hay ladrones. Allá todo está seguro, porque allá habita el Padre, que es galardonador de los que le buscan, y Él ha reservado recompensas en los méritos de Cristo para los hijos suyos, para los que han creído en Cristo. Así que no se acaban, como lo dice Apocalipsis 14:13, incluso después de la muerte, estos bienes le seguirán a los justos, no se acabarán. Ahora pasemos a nuestro tercer y último punto. Ya el Señor Jesucristo nos ha hablado de tesoros terrenales, tesoros celestiales. Nos invita a no acumular tesoros terrenales, que esa no sea nuestra prioridad. Más bien nos insta y nos invita y nos ordena a acumular tesoros celestiales. Los tesoros terrenales son temporales. Los tesoros celestiales son eternos, inagotables. Pero aquí viene un tercer punto
dice el Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en este punto lo que vamos a mirar son dos tipos de corazones: corazón terrenal y corazón celestial. ¿Se acuerdan de la pregunta al principio? La pregunta es: ¿dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón revela qué clase de corazón tienes. Si un corazón terrenal o un corazón celestial. Tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos, tus afanes, tu ansiedad estará concentrada siempre en el tipo de tesoro que tú acumules o desees acumular. Tu tesoro se convierte en el centro de tu vida, en el propósito de tu vida. El Señor Jesucristo va a explicar después en Mateo capítulo 12, versículo 5, que el hombre es bueno por lo que hay en su corazón, o es malo por las cosas malas que salen de su corazón. Así que lo que tú acumules hará que tu corazón tenga o cosas buenas o cosas malas. Y recuerden que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es el corazón terrenal? Vuelvo otra vez a Santiago, vaya conmigo a la carta de Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 1 al 2. Miren lo que dice el pastor Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y hasta aquí usted piensa que Santiago está hablando de todo aquel que es rico. Pero miren lo que dice Santiago. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Aquí se está refiriendo Santiago a aquellos ricos cuyo corazón está puesto ¿en qué? En los tesoros terrenales. ¿Y cómo se manifiesta esto? Su prioridad en ellos es tener dinero, es tener bienes en esta tierra. Su prioridad en ellos es incluso sobreponer los intereses propios por encima de los demás. No les interesa otra cosa sino sus propias bóvedas. ¿Y cómo se manifiesta? La soberbia. Ellos creen que están seguros porque están ricos, tienen mucho. Pero también se manifiesta en la poca importancia y la falta de amor al prójimo. No tratan a los seres humanos como imágenes de Dios. Miren lo que pasa aquí. Santiago les está diciendo, sí, ustedes tienen mucho dinero, pero ¿saben por qué? ¿Por qué va a estar podrido? Porque ustedes, cuando llega el momento de pagarle a su trabajador, a su empleado, ustedes retienen el salario. Ustedes no le pagan. Ustedes son faltos de misericordia con el que no tiene. Ustedes cierran su mano ante el pobre y dicen, no tengo, cuando tienes dinero de sobra. A ustedes no les interesa la viuda, el huérfano, son egoístas, abusan de los demás. Y como ellos no presentan resistencia, ustedes siguen abusando más y más. Todo lo quieren acaparar. Si ustedes tienen 1,000,000, roban el único centavo que tiene el pobre. Ese es el corazón terrenal. El corazón terrenal por naturaleza es tacaño, es avaro, no desea servir sino ser servido. El
corazón terrenal es esclavo de lo que tiene en esta tierra. Solo piensa en eso. Como lo dice la misma escritura, el rico es esclavo de su riqueza. Porque cada noche tiene la preocupación de tener más. Y luego, ¿cómo no se le pierde nada? Ese es el corazón terrenal. Empieza a perder la sensibilidad. Ya no desea la honestidad. Ya la honradez y el amor no hace parte de su agenda. Se aprovecha, abusa de las personas, no paga lo que es justo. Es aquella persona que es capaz de quedarse con la de vuelta que otro por error le dio. Es aquella persona que busca quedarse con todo. Actúa así porque su corazón está en este mundo. Su seguridad y confianza está en este mundo. También es una persona que vive con amargura. Es insatisfecha constantemente. Sus necesidades nunca están satisfechas. Ya tiene un carro para transportarse, ya necesita otro carro para el pico y placa. Siempre está insatisfecho. Los tesoros de este mundo no llenan su alma, solo crean un vacío y un vacío y un vacío. Es como un saco sin fondo. Solo se llena, pero nunca ves lo acumulado. El mundo no le alcanza, su alma está perdida, lo tiene todo, pero necesita siempre algo más. Y no le estoy hablando de cosas que son inciertas. Miren las noticias tristes, como aquella persona que es famosa, tiene dinero, pero muere por una sobredosis de droga. No tenía el mundo a sus pies. Su alma estaba perdida. Porque sus sueños, sus anhelos son o eran terrenales. Son muertos vivientes. Viven de la fama, si nadie los determina, entonces son infelices. El corazón terrenal tiene un culto excesivo al cuerpo, a los placeres y al dinero. Ese es el corazón terrenal. El que prefiere acumular tesoros en esta tierra y no en los cielos. Te has convertido, mi amigo, en un acumulador de leña para el fuego final. Ahora, ¿cuál es el corazón celestial? ¿Cómo es el corazón celestial? El corazón celestial no halla su felicidad en estas cosas materiales. No halla su felicidad completa o absoluta en su familia, en su dinero, en su casa, en su carro, en su trabajo. Su gozo y alegría está en que su nombre está escrito en los cielos. Para él no hay otra cosa sino adorar a Dios, porque lo ve como lo más hermoso. Miren, el corazón celestial ve la majestad de Dios y se rinde ante ella. Y esto es lo que expresa el corazón celestial. Vaya conmigo al Salmo 27. Salmo 27, 4. Miren este hermoso texto de David. A pesar de ser un rey rico, un rey con grande renombre, miren lo que anhelaba David. Miren lo que anhelaba David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué es lo que él pedía? Señor, dame más riquezas. Señor, dame una familia más próspera. Señor, hazme reinar mejor y que todo el mundo se acuerde de mi nombre en esta tierra. No, ¿qué pide él? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Notan, el corazón celestial es alguien cautivo por la hermosura de Dios, por la majestad de Dios. Así que él no está ligado, no es alguien que está ligado a ser rico o pobre en esta tierra. Sabe que lo poco o lo mucho que tiene es importante si contribuye ¿para qué? Para la gloria y los planes de Dios. Esta persona está dispuesta de buena gana, con buen ánimo, a perderlo todo si es por causa del Evangelio. De buena gana lo acepta. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 le dice a la iglesia de Colosas:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cautivo por la hermosura de Dios el Padre, por la hermosura de Cristo el Hijo, sentado a la diestra de su Padre. El corazón celestial pone su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque el corazón celestial murió para este mundo y su vida está escondida en Cristo. Su vida está con Cristo, le pertenece a Cristo, no le pertenece a nadie más. Así que el corazón celestial busca la piedad, el amor, la gracia, la misericordia. Desea ser rico en virtud del cielo, ser lleno del Espíritu Santo. El corazón celestial ofrece su vida a su Señor. Él trabaja, claro, trabaja para la gloria de Dios y su reino. Él hace empresa, sí, él hace empresa. Él tiene familia y ama a sus hijos y a su esposa, sí, pero los ama para la gloria de Dios. Él ahorra, sí, el corazón celestial ahorra en esta tierra, pero ¿para qué? No para asegurar su futuro. Él sabe que su futuro no está en lo que ahorre, sino para honrar a su Dios con una buena administración. Y así en los momentos de escasez seguir honrando al reino y a los desfavorecidos. Porque esa es su prioridad. Si el Señor le da riqueza, el corazón celestial ni se inmuta por ellas. Procura más bien la humildad, la sencillez de corazón y el amor al prójimo. Ese es el corazón celestial. Él tiene un menosprecio por las cosas de este mundo porque Él ama más las riquezas en el cielo. Esto fue lo que hizo Moisés. Moisés era el príncipe en Egipto, pero él rehusó tener toda esa gloria terrenal. ¿Por qué lo hizo? Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 26. Mire la razón por la cual lo hizo. Leamos el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En esa tierra, en lo que iba a encontrar en la tierra prometida, la cual nunca ingresó. Tenía su mirada puesta ¿en dónde? En el galardón de los cielos. El mayor tesoro, mis queridos amigos y hermanos, se llama Cristo. Él es el mayor tesoro. Usted dirá, ¿cómo identifico qué es lo más precioso, pastor? Yo le voy a decir, mire a Cristo. Él es el más hermoso. Cristo se hizo hombre como nosotros y tuvo una vida como la nuestra. Siendo Dios, se encarnó por voluntad del Padre, conforme el pacto que hizo con el Espíritu Santo. Caminó entre nosotros y como hombre fue tentado a tomar mejor las cosas de este mundo. ¿Recuerdan la tentación? Todo esto te daré, la gloria de los reinos de este mundo, si postrado me adorares, le dijo Satanás. Pero la verdad, Él prefirió el camino a la cruz. Él prefirió el sufrimiento, Él prefirió la muerte, Él prefirió la copa de la ira de Dios. Pero nunca se dio a la tentación. Se hizo pobre siendo rico. Se humilló y gracias a eso, los que ponemos la confianza en Él y en su obra, podemos tener entrada al reino de los cielos. Es por Cristo que podemos tener tesoros en los cielos. El Padre nunca acumulará, jamás, riquezas de alguien que no esté con Cristo. Solo en Cristo. Por eso de Efesios, Pablo dice, el Padre Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares
lugares celestiales. Por nosotros. No, dice Pablo, en Cristo. Gracias a Cristo tenemos tesoros en los cielos. No es a ninguna otra persona. Al humillarse, Cristo satisfizo la justicia de Dios, cumplió con toda la justicia de Dios, y por eso, ¿qué hizo el Padre con él? Lo exaltó a lo sumo, fue coronado como Rey y Señor de todo. Su gloria no es efímera, su gloria es eterna. Gracias a su obra, el pecador arrepentido puede pasar de muerte espiritual a vida eterna y puede sentarse en los lugares celestiales con él. Porque Jesús es el único que muestra las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Solo Cristo. Por eso lo más precioso del reino es Cristo. En el cielo habrá muchos tesoros acumulados. Pero es como cuando usted entra a un sinnúmero de bóvedas y usted quiere ir al fondo, porque usted sabe que la última bóveda es la que tiene lo más valioso. La última bóveda que guarda lo más precioso en el cielo, tienes el trono de Cristo. Él es el más precioso. Él es el más valioso. Por eso el apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia en esta tierra, las he estimado como ¿qué? Pérdida por amor ¿a quién? A Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo es el mayor de los tesoros. Déjeme terminar ya con aplicaciones. Y la aplicación se concentra en lo siguiente: ¿cómo acumular tesoros en el cielo? ¿Cómo acumular tesoros en el cielo? Bueno, lo primero, asegurarse de pertenecer al reino de los cielos. Primero asegúrate si has nacido de nuevo, porque si no has nacido de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos y no puedes acumular tesoros en el reino de los cielos. Si no has llegado a Cristo con fe y arrepentimiento, no entrarás jamás. Serás tratado como ladrón, y el ladrón nunca entra. Nunca entra. Pero si crees en el Evangelio de Jesucristo y le sigues sin importar lo que ello implique, incluso abandonar lo que este mundo te atrae, entonces tendrás entrada al cielo y podrás acumular tesoros en el cielo. Solo los ciudadanos del reino, solo los creyentes tienen cuenta abierta en el reino de los cielos. Solo ellos. Segundo, anhelar los bienes celestiales. Hay que anhelarlo. Hay que vivir en la tierra con una mente celestial. Oigan, los pies en la tierra, pero con una mente celestial. Como decía un puritano, una frase que siempre repito es: con un ojo aquí en la tierra y otro ojo en los cielos. Así vive el cristiano, el que desea acumular tesoros en el cielo. ¿Y qué es tener una mente celestial? Primero, una conciencia de peregrinos. El cristiano sabe que nuestra vida en esta tierra es de paso, no es nuestra patria, el mundo no es nuestro hogar. Y esto no es ningún tipo de complejo de extraterrestre, no. El cristiano sabe que la iglesia es como Israel, camina en esta tierra como si fuera el desierto, recibe maná del cielo, recibe codornices para su sustento, pero lo que desea la iglesia es la tierra que fluye leche y miel. Es decir, el cielo. Somos peregrinos, trabajamos y vivimos, pero no para erradicarnos aquí, sino para el cielo nuevo y tierra nueva. Una mente celestial implica alimentar mi alma de lo celestial, incentivarla con lo celestial más que con lo carnal o lo terrenal. Así que esto se adquiere ¿cómo? Buscando las cosas celestiales. La oración, la meditación de la palabra, la koinonía con la iglesia, la comunión con los hermanos en la fe, conocer
conocer las grandes promesas que tenemos en Cristo, que nos han sido reveladas en la palabra de Dios. ¿Qué tanto meditas tú, mi hermano, en las cosas celestiales? Déjame hacer un ejercicio. ¿Sabes que el Señor Jesús fue a preparar morada para los suyos en los cielos? ¿Sabes que la nueva Jerusalén, la eterna, tiene muros de jaspe? Toda es de oro, oro puro, semejante al vidrio. Los cimientos, los fundamentos de esta ciudad, de sus muros, son adornados con toda piedra preciosa. Y aquí les dejo una buena tarea a los padres con sus hijos para que consulten la belleza de estas piedras preciosas: zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilio, topacio, crisopas, jacinto, amatista. Esas piedras adornan la ciudad celestial. Sus puertas son perlas y sus calles son de oro puro. Siempre habrá luz. Allí no hay necesidad de energía eléctrica, ni de sol, ni de luna. No habrá noche. Nada inmundo estará allí. Usted no tiene que caminar con temor de que alguien le va a hurtar algo. No habrá mentira, no habrá abominación. Su río es limpio como de agua viva, resplandeciente como el cristal, y el árbol de la vida está allí para sanidad de todas las naciones. Esos son los bienes materiales, los pocos que podemos conocer de la ciudad celestial. ¿Usted cuánto medita en eso, mi hermano? Pero también hay otros bienes intangibles en los cielos: la justicia, el juicio. Allá habrá paz, habrá reposo y seguridad para siempre. Isaías 32:16 dice que no habrá pobreza, que no habrá hambruna, no habrá más temor ni terror a la muerte, porque la muerte no será más, no más duelo. El lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito, el becerro y el león caminarán juntos, y un niño los pastoreará. No habrá jamás violencia. No será derramada jamás sangre, ni siquiera por los animales. Por eso el león aprenderá a comer paja como el buey, porque ya no se derramará más sangre. El niño jugará en la cueva de la serpiente, y el bebé extenderá su mano sobre la víbora. No habrá mal. En los cielos no hay vestidos como aquí. Los vestidos de aquí se lo come la polilla, la carcoma, el moho. En los cielos hay vestiduras de lino limpio y resplandeciente. ¿Y saben qué es lo mejor que hay en los cielos para nosotros? Un vestido sin pecado. Jamás pecaremos, porque ahora seremos como Cristo, santos y glorificados. La mente celestial me libra del egoísmo, de la ansiedad, de la frustración. Cuando no se me concede lo que yo quiero aquí, me libra de la envidia, me libra del deseo carnal. Hay que recordarle a mi alma: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y tercero, ya he hablado de que primero hay que asegurarse de ser parte del reino de los cielos. Segundo, tener o anhelar los bienes celestiales, teniendo una mente celestial. Y tercero, usando lo terrenal para acumular en lo celestial. Lucas 12:33 dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Aquí el Señor no está diciendo que usted tome lo que tiene todo y lo venda. Lo que está diciendo es: use lo que el Señor le ha dado aquí para acumular tesoros en los cielos. Cuando usamos lo que Dios nos ha dado en este mundo para honrarle en el avance del reino, acumulamos tesoros en el cielo. Cuando tenemos misericordia con el que no tiene, acumulamos tesoros en el cielo. La viuda que dio la única moneda que tenía, acumuló grandes tesoros en el cielo, porque dio todo lo que tenía por amor al Señor. María derramó su perfume de alabastro en los pies del Señor, porque su tesoro está en el cielo. Cuando nosotros amamos las cosas celestiales, no nos importa invertir lo terrenal para obtener lo celestial. Recuerden, mis hermanos y amigos, que
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por enseñarnos en tu palabra, porque tú